Ok, bueno, hermano, buen día a todos nuevamente, bienvenidos. En la cuestión de la actividad, Yajaira, Ajá, sí, la que puso ahorita. ok, hay 4 interrogantes básicas en toda economía. Hay 4 preguntas fundamentales. De hecho, Ajá. si googlean así en esa cuestión, les van a aparecer. La primera de ellas, Ok. se les voy a decir, es en este caso, ¿qué producir? Esa sería la primera interrogante, la primer cuestionamiento de todas las economías. Ya Ajá. de ahí, obviamente, pones, ok, ¿qué producir? Sería la número 1, que vamos a producir. ¿Cuáles son los agentes económicos? No, agentes económicos son No le otros. entendí a la otra compañía. Entonces, primero, ese es el primer cuestionamiento de la economía, ¿qué producir? Ok, ¿qué producir? ¿A qué se refiere en esa cuestión? ¿Qué tipo de mercancía? O debemos establecer la mercancía, el producto que vamos a producir, en este caso, para qué tipo de mercado, etcétera, etcétera. O sea, algo muy rápido, muy sencillo, así como se los acabo de decir. Esa es la primera interrogante. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? Esa es otra. Hasta ahí ya déjenlos para que los demás sigan investigando. Ya su compañera dijo otra. ¿Para quién producir? Ya son 2, ya nada más les faltan 2. ¿Ya quedó un poquito más claro, Yajaira? Maestro, sería cómo distribuir la mercancía, ¿no? La logística, las rutas de distribución. Específicamente, ¿cuál? ¿Tú dices esa es una interrogante, la distribución? Sí, No, no ¿no? es, no es, no es, no es Tendrán interrogante. que distribuir. A ver, ¿alguien las encontró ya? Las 4. Porque te escuchamos muy lejos, muy, muy lejos. Allá se escucha un eco. Bueno, para una, si nomás escuché 2 de ellas, Profe, mándeme. sería qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Producir. Es correcto, exactamente. Esas son las 4 preguntas o los 4 cuestionamientos principales de toda economía. Ya, bueno, los que no lo han hecho, pues ahí están, ya son los 4. Ya nada más defínanlos a qué se refiere cada uno de ellos. Pero esos son los 4 cuestionamientos. Les decía, son los 4 principales. Algunos engloban 2 y los ponen como 3, pero en uno mismo engloban 2, pero no son 4. Específicamente son esos 4 que nos acaba de compartir su compañera Yaritza. Engloban dos, el de qué producir y cuánto producir, ¿verdad? Esos Así son es. los que engloban. Muchas veces se engloban esos 2. Es correcto. Simplemente pues nada más pongan los 4 por separado en este caso. Ok, entonces, ¿dudas con esa actividad, chicos? Ya no quedan dudas, ya nada más simplemente pues ustedes definan o expliquen a qué se refiere cada uno de ellos. Y es todo. ¿Quién ya realizó la actividad? Tenemos hasta las 2 de la tarde para entregar el trabajo, profesor, es que me encuentro trabajando. Sí, pero bueno, Lo quieren 20 minutos. en teoría deben de estarlos entregando entre la cuestión de los recesos de cada una de En las... 10 minutos. Pero si están trabajando, pues de antemano utilizamos el criterio, chicos. Si están trabajando, obviamente, pues entréguenlo después de que obviamente cubran la cuestión de sus labores. Nada más no sé. A lo que apelo es que no se demoren mucho. Una actividad de 10 minutos, pues no se prolongue ya hasta el lunes, martes o miércoles en esa cuestión. No, hoy mismo, profesor. Ah, sí, no, hoy mismo sí, no hay ningún problema. De hecho, Hoy mismo. la semana pasada algunos lo entregaron el sábado, otros el domingo y no les afecta absolutamente nada en esa cuestión. Yo ya- Ok. Mande, no te alcanzamos a escuchar. Disculpe, maestro, yo ya se lo entregué. Ok. Cuánto tiempo te tomó en realizarla? No mucho, realmente lo encontré yo creo en unos 5 minutos y a lo mejor otros 10 minutos en leerlo.
realizar. ¿Qué te tomaste? ¿Unos 15 a lo mucho? Sí, a lo mucho. Ok, correcto. ¿Alguien más que ya la haya realizado, chicos? No, apenas lo estoy haciendo, maestro. Ok, Yajaira. ¿Nadie más la ha realizado aparte de su compañera, Yaritza? Yo, Buen profe. día. Yo lo entregué, profesor, pero estaba incompleto, me falta una, lo voy a reenviar. Ok, Marta. Correcto. Erika, creo que hablaste, Erika. Sí, ya, Ándame. ya lo realicé. ¿Cuánto te tomó realizarla, Erika? Pues yo creo que lo que va de descanso, que son 20 minutos. Ok, correcto. Entonces, bueno, corroborando ustedes mismos, pues ya ven que sí es algo muy sencillo, muy rápido de realizar. O sea, no rebusquen, no pongan palabras o información de más. Simplemente mencionen las cuatro y expliquen muy a grandes rasgos lo que significa cada uno de ellos. Ya la primera, ya la mencionamos, ya les dije muy rápidamente a qué se refiere en esa cuestión de qué producir, obviamente qué tipo de mercancía, producto, para en determinado momento distribuirlo, cubrir la necesidad de un mercado nacional o internacional, así algo muy fácil y muy sencillo en esa cuestión. Y ya, se van a la subsecuente. Entonces les digo, no se tardan ni a lo mucho 10 minutos, ya vieron 15 minutos, otros a lo que duró el receso, a lo mejor 15, 18 minutos, es lo que se van a tardar aproximadamente. Ok, chicos, entonces ya no hay dudas ni un comentario en cuestión a eso que tienen que estar realizando. Ya todo quedó claro en ese aspecto. Ok, les voy a compartir entonces pantalla nuevamente. Se nos terminó el tiempo de sesión, obviamente la sesión anterior. Estaba comentando su compañero Roberto, también otras compañeras. Y es muy cierto la cuestión del apoyo de los gobiernos en determinado momento, como lo vieron en la cuestión de pues las aportaciones que nos dejó Keynes en ese aspecto, pues el gobierno es el único que puede romper obviamente ese ciclo vicioso en que en determinado momento haya más fluidez de efectivo, no simplemente con la cuestión del dinero, sino con la cuestión de empleos o de apoyos que en determinado momento sigan para ayuden o sigan apoyando, en este caso, sustentar la economía a nivel nacional también de cada uno de los países. Entonces, por eso es muy importante que el gobierno no pasa por desapercibido en esa cuestión. Al transcurso pues de las décadas, del tiempo, ustedes vieron en la investigación que realizaron cómo se fue actualizando, cómo fueron los cambios en cuestión de teorías, en cuestión de doctrinas económicas, y anteriormente el gobierno dominaba muchas de las cuestiones, muchos de los factores de producción. El socialismo en eso se basaba realmente, en que ellos administraban los factores de producción. A lo mejor hoy en día, pues algunos no recuerdan ni lo que es el socialismo en ese aspecto, socialismo, algún primo que tenga es el comunismo, muy similar, no igual, similar, pero sí tiene algunas discrepancias entre sí, pero el socialismo en eso se basaba, el gobierno, por ejemplo, en este caso la URSS decía, yo controlo lo que voy a producir, cómo lo voy a producir, cuánto producir, para quién producir en determinado momento, y decía, ok, a una familia, a lo mejor el jefe de familia, no había cuestión de desigualdad en clases sociales, pero no podías tener más. Si trabajabas más, no podías tener más. Si eres un profesionista, no podías vivir mejor que un obrero en determinado momento, ni ganar más. O sea, había una igualdad y un equilibrio en cuanto a, pues, a las ganancias también dentro de ese panorama económico. Aunque fueras profesionista, aunque tuvieras un oficio o algo, ganabas exactamente lo mismo. Si tenías y correspondías o podías trabajar con un par de zapatos, botas de trabajo, etcétera, lo que fuera, al año, eso es lo que te proporcionaba el gobierno. Si la familia tenía en este caso, subsistir con un costal de harina, un costal de azúcar, un costal de frijol, a lo mejor al mes o a los 2 meses, con eso tenían que subsistir. No podían tener más en determinados momentos también. Los goces en determinado momento eran para cuestiones de diplomáticos o puestos de gobierno
ellos sí podían tener un poquito más en ese aspecto, pero la población pues era simultánea, era igual, se determinaba igual en ese aspecto. Entonces, por eso, pues claudicó en determinados momentos el comunismo y el socialismo, y pues una vez aperturado, de los mayores males que le determinan al capitalismo es eso precisamente, que la riqueza está en manos de pocos y que sí existe una gran desigualdad de clases sociales, pero por ende también muchas veces decimos, ah, que en México podemos salir, podemos ser mejores, vivir mejor, sí, sí se puede, claro, no estamos tan mal como otros países, créanme, en Sudamérica se padece mucho de esas cuestiones, eh, en Centroamérica también estamos mejor que ellos como economía, como país también. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, ¿cuánto dura una recarga, por decir, de 100 pesos hoy en día en México? Independientemente de la compañía. Ay, no sé, como 15 días, ¿no? Ya. 15 días, una recarga de 100. Antes duraba como un mes, creo, Antes la de duraba 100 un pesos. mes, la de 100 es correcto. Ahorita no sé, porque no, como tengo plan, no sé, profe, Ok, pero me bueno, imagino que como 15 días, 16 días. creo que dura como 15, 17 días por ahí. Anteriormente duraba un mes. Una recarga de 100 pesos duraba un mes. Vamos a dejarlo que hipotéticamente que duraba un mes. En Costa Rica, esos 100 pesos que a lo mejor a un mexicano le duraban un mes, en Costa Rica dura una semana. Entonces ellos si quieren tener internet, datos, si quieren estar comunicados, 100 pesos les dura su servicio nada más exclusivamente una semana. Entonces, en esa comparación no estamos tan mal. En Argentina, de antemano hubo una devaluación muy fuerte con anterioridad porque ellos se querían mantener a la par, en este caso del peso argentino frente al dólar, y pues no aguantaron la presión financiera, la presión económica en ese aspecto y se devaluó su moneda. Entonces sí son más caros los servicios. En Uruguay ni se diga, por eso la mayoría de la población de Uruguay quieren ser futbolistas porque es la única manera de salir adelante en esa situación siendo futbolistas. Igual en Argentina, igual en muchos países, Brasil, Colombia, la reciprocidad, vivimos mejor en la economía mexicana que en comparación de esos países. Y son países que tienen buenas exportaciones, buen comercio en este caso, tienen cuestiones turísticas muy buenas también, pero la vida es más cara en ese aspecto, la economía es mucho más cara en esos países. Entonces, no estamos tan mal, podemos estar mejor a comparación de países europeos, de Canadá, de Estados Unidos, que es, en este caso, es nuestra comparativa. Sí, claro, muchos economistas, muchos estudiosos en el tema, legisladores, etcétera, a nivel internacional, ojo con esa situación, pues sí nos considera una potencia mundial, pero ¿desde cuándo? Desde hace muchos años. No nos hemos quitado la estigma de que podemos ser un mejor país en ese aspecto. Y así nada más se ha quedado en que podemos ser, pero todavía no lo hemos logrado en su momento por muchas cuestiones. Lo que ellos estimulan y lo que ellos especifican es de que somos mal gobernados. Lamentablemente esa es la cuestión principal. Somos mal gobernados. Tenemos una, en este caso, mano de obra buena. Obviamente tenemos infraestructura, tenemos también recursos naturales también, tenemos una posición privilegiada geográficamente en el mundo también, entonces sí podemos ser una potencia mundial, simplemente que los esfuerzos vayan encaminados a que sigamos creciendo en ese aspecto. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla nuevamente para seguir viendo, obviamente, más información referente al tema. Entonces, estábamos obviamente platicando, seguimos platicando con la cuestión de los principios de la economía. Nos dice el número 8, que el de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. De las cosas indispensables dentro de una economía a nivel mundial, dentro de los países, primero debemos de satisfacer las necesidades internas del país. Una vez que nosotros, obviamente,
logramos satisfacer las necesidades internas y nos quede un excedente, ese excedente es el que nosotros vamos a comercializar. No podemos en determinado momento escasear un producto, un servicio, un artículo en nuestro país por querer poder exportar primero. En México lamentablemente sí está sucediendo esa cuestión. Primero nos estamos preocupando por exportar y cuando hay escasez, que obviamente pues se demanda, existe una demanda de algún producto, obviamente ¿qué es lo que hacemos? Lo importamos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo importamos obviamente más caro. Por eso muchas cuestiones se encarecen, muchas cuestiones como el blanquillo, como el aguacate, en determinado momento nos pasa con la gasolina. ¿Qué es lo que pasamos? Exportamos el crudo, vendemos el petróleo, vendemos el crudo porque no somos capaces en determinado momento de procesar el crudo e importamos gasolina de Estados Unidos ya procesada. Entonces, por eso también la gasolina es cara en nuestro país, cuando en otros países es mucho más barata. En Estados Unidos es mucho más barata la gasolina, el precio es por galón y aquí los precios es por litros muchas veces y mucho más caro también, de mejor calidad. A nosotros nos venden gasolina de menor calidad, esa es la realidad, porque en determinado momento pues no somos sustentables en esa situación. Y otra cosa muy importante, lo que en este caso, lo que nos cueste más caro producir, y va en una de las interrogantes que pusieron como actividad, sí debemos de importarlo en determinado momento porque debemos de importarlo más barato, obviamente. Si importamos una cuestión que es más barata y a nosotros internamente como economía nos cuesta más caro producirlo, pues obviamente se va a encarecer ese producto. ¿Qué es lo que hacemos? Lo importamos mucho más barato y obviamente pues ¿qué es lo que pasa? Pues es más asequible a nuestro mercado nacional. Entonces, primero debemos de preocuparnos por satisfacer las necesidades internas. Si existe un excedente, obviamente ese excedente, lo que produzcamos de más, obviamente eso es lo que debemos de importar, no al revés. No decir, ok, producimos aguacate, producimos en determinado momento tequila, producimos plátanos, producimos muchas cuestiones, obviamente, pues sí producimos, pero en determinado momento muchas de esas cuestiones o las mejores no se quedan en México. Esa es una realidad. Vamos por ejemplo, a Estados Unidos, los que viven en frontera no me dejarán mentir, van a un H-E-B, a un Walmart y dicen, qué aguacates tan grandes, o qué tomates, o qué cebollotas muy grandes, etcétera, etcétera. Dicen, ok, es que en Estados Unidos sí producen bien. Pues realmente no, es producto mexicano. Lo mejor lo exportamos en determinado momento, lo mejor que producimos en México lo exportamos, nos quedamos con lo peorcito y si se escasea, pues tenemos que importar producto. Esa es la cuestión de que en determinado momento compremos a un precio que realmente no sea competitivo, como si somos los mayores productores, el mayor productor de aguacate, ¿cómo podemos contemplar que el aguacate esté muy caro en México? Pues porque en determinado momento lo exportamos y luego tenemos que importarlo también cuando existe una escasez también en esa cuestión. También nos dice otro principio que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Entonces, si hay demasiado, no es el chiste nada más de tener una maquinita y imprimir dinero porque sí, porque en determinado momento, lo comentamos en la sesión anterior, nos va a afectar. Obviamente puede causar una devaluación o también en determinado momento, pues obviamente los precios de algunos productos suben porque hay mucha circulación, obviamente, de efectivo también. Dice, ok, hay dinero, pues sí pasa. Lo vemos muy recíprocamente en una minoría, en una economía muy minorista. Los que han, obviamente yo he vivido en muchas partes de la República Mexicana y donde más existe un poquito de circulación de efectivo por determinados factores económicos es en las fronteras de México. Obviamente en el interior el dinero es un poco más escaso en esa cuestión, cuesta más ganarlo por determinadas circunstancias. En las fronteras existe más fluidez de efectivo en su momento también. Entonces, por eso dicen, ok, ganan,
pero también es más cara la vida. En muchas cuestiones existe una ambivalencia del decir, ok, ¿por qué el gobierno en determinado momento sabemos que en las fronteras existe un impuesto menor que en el interior? Pero si ustedes checan los productos de un artículo, de muchos artículos son exactamente el mismo. Entonces, ¿por qué? Pues ahí, ¿quién se beneficia en ese aspecto también? A lo mejor si en frontera, compre una coca en frontera y compre una coca interior y es el mismo precio, cuando no debería de ser así, porque el impuesto en frontera es mucho menor en ese aspecto. Entonces, ¿quién se beneficia en determinado momento? No sé qué punto de vista tengan ustedes, chicos. ¿Quién opina algo al respecto? Yo, Gabriela, pero yo tengo una duda en ese aspecto que estaba hablando en cuanto a dinero. Existe un lugar, no en cada, no recuerdo si es en cada estado, incluso en cada país, que solamente tiene como que un tope para la inflación de estos, justamente para que no pase lo que se comentaba, la inflación o una devaluación. Sí, en la cuestión de impresión de dinero, sí, existe una regulación. El banco simplemente si va a imprimir dinero nuevo, por decir hoy que estamos cambiando de algunas denominaciones o billetes nuevos específicamente en ese rubro, pues saca a circulación antes dinero. No puede haber una oferta excesiva en este caso de dinero también. ¿Por qué? Porque incurre precisamente, puede haber una devaluación del peso, sí le afecta en determinado momento también, en esa cuestión específica. ¿Algún otro punto de vista que tengan, chicos? ¿Alguna otra opinión? Radicado en diferentes estados, profesor, pues me he dado cuenta que, por ejemplo, en Tijuana, en Mexicali, todos esos lugares, Ajá. sí es muy costoso, sí se gasta más que estando en el sur. Sí es. Sí hay una mayor inflación en aquellos estados. Pero es más fluidez de efectivo, ¿o me equivoco? Exactamente, o sea, sí hay más fluidez y por eso los del sur corren al norte. Sí, exactamente. Hay muchos factores, a lo mejor por la frontera, por algunas cuestiones del impuesto, hay más gente, o sea, circula más rápido el dinero, créanme, esa es una realidad. Cuando en el interior, pues dicen, ok, o sea, muchas veces hasta existen compras reflexivas o de pensamiento, no simplemente compras de impulsivo. En las fronteras, en esa cuestión, pues hay más dinero, hay más flujo de efectivo. Tan solo una cuestión, les digo, cada fin de semana, créanme, y eso es de cajón, cada fin de semana, hasta muchas veces viernes y sábado, a lo mejor el domingo lo toman de descanso, pero cada fin de semana hay carnes asadas, o hacen una pachanga, o simplemente compran cerveza y festejan. Eso es de cada fin de semana. En el interior nos detenemos un poquito en muchas cuestiones, muchas veces a eso. No es de cada fin de semana, a lo mejor lo hacemos, o sea, un evento especial, cumpleaños o alguna reunión muy esporádica, pero en la frontera es de cada fin de semana. Y obviamente pues tiene que ver, yo se lo agrego a muchas cuestiones de que hay más movimiento en la economía. Hay muchas formas, a lo mejor, dicen, hay muchas formas de hacer dinero y que escasean en el interior. En el interior muchas veces no existen, las personas están acostumbradas a un sueldo, obviamente mensual, quincenal, por semana, y no existe tanto eso del emprender. Están acostumbradas a un trabajo y en otros lados, en las fronteras, por ejemplo, están acostumbrados, muchas veces ni tienen un trabajo estable, hay mucho comercio informal en determinados momentos, entonces puede ser una de las situaciones que en determinado momento, pues depende del punto de vista, puede ser una ventaja o una desventaja en esa situación. Pero les comentaba, porque algunos artículos pues, en determinado momento si cuestan, tienen el mismo, obviamente tienen el mismo precio en frontera que en el interior, sí, cuando en frontera, pues debe de ser más económico en esa situación. Entonces, ¿quién gana ahí en determinado momento? ¿A quién se le está beneficiando? Porque el consumidor sigue pagando exactamente lo mismo.
No sé si Sí, adelante, adelante. Bueno, pues yo creo que quien se ve beneficiado, pues al final de cuentas es el gobierno con la cuestión de los impuestos. Pues ahí en la cuestión de los impuestos, de puntos de vista, obviamente dicen, ok, pues a lo mejor cosas como la gasolina, pues es más barata, pero otras cuestiones consumibles básicos es el mismo costo. Y a veces en la frontera, por la misma fluidez de efectivo, es mucho más caro en determinadas situaciones. Y ahí, obviamente, pues en determinado momento se ven beneficiadas simplemente las mismas empresas, porque pues simplemente deberían de dar un precio menor y ellos siguen vendiendo al mismo precio. Los que han tenido oportunidad, si son del interior, los que viven en frontera, y han tenido oportunidad de venir o ir al interior también, pues no me dejarán mentir en ese aspecto. Compren una coca en frontera y compren una coca al interior y vale exactamente lo mismo. Coca, sabritas, cerveza, ropa, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver esa reflexiva de quién realmente le está beneficiando, si los impuestos son iguales o en determinado momento tienen una disparidad. Recuerden que en el sexenio de Peña Nieto, parte de esa cuestión, los impuestos fueron iguales en todo el país en su momento. Entonces, desde mi punto de vista, también deberían de ser iguales en todo el país. Ahí se baja el impuesto en zona fronteriza por la cuestión de que las empresas sean competitivas con las empresas o con la franja fronteriza de Estados Unidos. Pero, pues, en determinado momento, ¿quién se beneficia en determinadas situaciones? Sí, es correcto. Viendo desde ese punto de vista, efectivamente, las personas que se ven beneficiadas son los empresarios. Así es. Entonces ahí nada más hay que checarlo, pues, esa reflexiva también. Ok, chicos, tenemos un 10º principio que nos dice que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Dos cuestiones importantes, dos indicadores que obviamente se basan en las economías a nivel internacional, la cuestión de la inflación, la cuestión del desempleo, el por qué. Porque si un país en determinado momento incrementa su tasa de desempleo, pues quiere decir que la economía no es sustentable. ¿Qué pasó con anterioridad? Y es recíproca. Si recuerdan el sexenio de Felipe Calderón, obviamente, pues muchas empresas cerraron por la cuestión de la violencia que había en su momento. México, obviamente, en cuestión de inversión extranjera directa, claudicó porque muchos de los empresarios extranjeros retiraron pues la cuestión de dinero, de finanzas, el exceso monetario para invertir, porque no tenían una certidumbre, había una incertidumbre en la cuestión de invertir en nuestro país, porque el gobierno no garantizaba precisamente que su dinero fuera a estar estable, que no hubiera pérdidas. Entonces, obviamente eso ocasiona, pues obviamente que cierren empresas. Les pongo un ejemplo, en Reynosa, pues cerraron a lo mejor de 10 maquiladoras, por poner un ejemplo que había en Reynosa en ese momento, cerraron 6. Imagínense, se quedaron 4. Entonces, pues simplemente en su momento dicen, pues me llevo yo mi infraestructura, me llevo mi dinero y vaya Dios a otro país donde realmente sí me den la sustentabilidad o la certidumbre de que yo voy a venir a invertir y mi dinero vaya a generar rentabilidad, no tenga esa incertidumbre que en determinado momento me vayan a robar o que vaya a claudicar la moneda, no tenga una estabilidad económica como tal, etcétera, muchas cuestiones. Sí repercute esa cuestión. Entonces repercute en la cuestión de inflación, que en determinado momento se incremente la inflación, que obviamente lo que estemos ganando como salario mínimo no nos complemente ni sirva para simplemente comprar los productos base, o sea, los productos de la canasta básica como tal. Entonces, a eso se ve reflejado, obviamente, que otros países o inversionistas quieran venir y derramar, obviamente, un derroche económico a nuestro país. Comentábamos en la sesión anterior que existen empresas mexicanas, obviamente la parte mexicana de los empresarios, existe la molestia del por qué
obviamente empresas extranjeras no están pagando impuestos. Entonces, ¿cómo puede existir una competitividad entre unas y otras? Un H-E-B, un Walmart, que a lo mejor, ok, sí pagan más a comparación de empresas como Chedraui, a lo mejor como Soriana, pero en determinado momento ellos no pagan impuestos y siguen, obviamente, la utilidad no queda en México, la utilidad se va a sus países de orígenes y en determinado momento pues no pagan impuestos. Los mexicanos dicen, ok, tengo que mantener un precio competitivo, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar gastos directos, indirectos, tengo que pagar obviamente sueldos. Muchas veces no me alcanza para pagar sueldos competitivos. Entonces, ¿cómo puedes tú decir, gobierno mexicano, que mantenga precios o que respete los precios cuando yo tengo que cumplir muchas de las contribuciones, muchas de las obligaciones, y obviamente la empresa extranjera no está redituando en esa situación? Entonces, hay una discrepancia en esa cuestión y es la molestia, obviamente, de los empresarios pues mexicanos que existen hasta la actualidad. Eso se arregló en el sexenio de Peña Nieto, y pues obviamente cuando entró López Obrador fue lo primero que pues se sometió a discusión, pero pues ya se estableció, hay que cumplir el periodo de tiempo en el que fue establecido esa cuestión. Porque a una microempresa en determinado momento no le puedes deslindarse de los impuestos, y a un grande empresario pues sí, o sea, sí se los condonas, y a los micro pequeños empresarios no. Entonces hay una discrepancia en esa cuestión. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran aportar más al tema, chicos. Ok, entonces continuamos. Durante el paso del tiempo han existido muchas formas, obviamente, de producción. Obviamente, el ser humano ha evolucionado, la realidad ha evolucionado con el paso del tiempo, y pues obviamente para tratar de satisfacer las necesidades, entre más población o entre más vaya creciendo, se asentaron obviamente, y una vez que se asentaron, y obviamente pues tuvieron que satisfacer las necesidades de ese tipo de comunidades, y una de ellas es la comunidad primitiva. Obviamente esta cuestión fue caracterizada en la época prehistórica, previa a la llamada revolución del Neolítico, que produjeron la agricultura y la ganadería. Una vez que vieron que podían sembrar y no podían andar de un lugar para otro, en este caso, se escaseaba la comida y dejaban de habitar cierto nicho, pues obviamente pues ya no les parecía bien de que andaron de un lugar para otro. Entonces se asentaron, empezaron la cuestión de la agricultura, empezaron la cuestión de la ganadería, y obviamente siguieron produciendo más en su determinado momento. Dice, el comunismo primitivo se da en ausencia de un Estado y de una jerarquía social, así como de clases sociales, distinguiendo a la hora de repartir el trabajo únicamente en las capacidades físicas de cada quien, que es lo que comentamos con anterioridad. Dice, es un modelo de producción limitado, de bajísimo nivel de desarrollo, que apenas permite la subsistencia de la comunidad. En eso se basa, en este caso, el comunismo. Obviamente también tiene parte el socialismo. Simplemente, como lo vimos aquí, el trabajo se reparte en cuestión de capacidades físicas. Ok, tú puedes hacer esto, ok, vas a ganar lo mismo que otra persona, a lo mejor que se esfuerce más o que utilice su intelecto. Tú trabajas con la capacidad física, la otra persona trabaja con la capacidad intelectual, pero van a ganar lo mismo, y simplemente por la cuestión de satisfacer las necesidades, no de producir más y de tener más en su momento. A eso se refiere, obviamente, pues en este tipo el comunismo y el socialismo, y hay una reciprocidad en la cuestión de la comunidad primitiva. Después, obviamente, pues viene la cuestión del esclavismo, que se sostiene en el sometimiento de otros seres humanos y su reducción a la condición de propiedad, a los sumos ciudadanos de tercera, cuyas voluntades están sometidas a un amo en particular. Dice, los esclavos entregan toda su capacidad de trabajo sin participar en el reparto de beneficios obtenidos del mismo, excepto por lo mínimo indispensable para garantizar su supervivencia y su trabajo continuo.
Este fue el modelo de las sociedades clásicas de las antiguas, obviamente, pues, civilizaciones de Grecia y de Roma en su determinado momento. Ellos, en determinado momento, pues los que tenían el poder dijeron, puedo producir más, mi comunidad puede ser exenta de algún tipo de trabajo físico, yo me puedo dedicar a hacer que trabajen otras personas, pues entonces vamos a esclavizar, vamos a someter a otras civilizaciones de menor rango o que no han crecido en determinado momento mucho para que realicen ciertos trabajos. Obviamente a partir de ese entonces pues ya se delinda la cuestión de las clases sociales. Obviamente hoy en día seguimos viviendo una esclavitud, no como en antaño. Hoy diferente, desde muchos puntos de vista seguimos viviendo una esclavitud. Les decía, a lo mejor no de privar ciertas cuestiones, privar de nuestra libertad, sí, no a lo mejor con grilletes, con cadenas, con látigos, otras cuestiones, pero desde el punto de vista de muchos pensadores económicos, es un esclavismo al trabajo hoy en día. Las empresas, si mal no recuerdan, a lo mejor cuánto trabajaban, ponemos con anterioridad, a lo mejor una década, hace 20 años atrás, no sé, por poner un ejemplo, a lo mejor se trataba de trabajar las 8 horas como base, lo que nos decía la Ley Federal del Trabajo, trabajamos 8 horas, después de esas horas, a lo mejor si trabajábamos tiempo extra, pues se nos pagaba, y como las empresas no querían pagar tiempo extra, pues se respetaba, a lo mejor trabajamos 8, 9 horas, cuando mucho se trataba de cumplir esa cuestión de las horas laborales. Hoy en día no, hoy en día de antemano nos dicen, tienes una hora de entrada, pero no tienes una hora de salida, o hasta que no termines, pues obviamente, pues tu trabajo, exactamente. Si quieres bien, y si no, allá afuera hay muchos que quieren estar en tu puesto, y muchos que quieren estar en tus zapatos, que por lo menos quieren tener un empleo. Ese es el pensamiento de todas las empresas y las palabras que se repiten muy comúnmente en esa cuestión. Entonces vivimos un esclavismo en cuestión, más que nada nuestros empleos, y va mermando, y hoy más en esta crisis, como se vio obviamente también, muchos perdieron sus empleos porque pues muchas de las empresas tuvieron que cerrar, o terminó muchas empresas fueron en contra de lo que se decía, que ninguna empresa tenía que despedir a sus trabajadores. Realmente eso fue nada más en la teoría. Muchos se dieron a la quiebra. Así es. A la quiebra y pues ya. Es correcto. En la práctica fue diferente. Muchos no pagaron sueldos. Obviamente muchos despidieron a sus trabajadores como tal. Obviamente pues ocasionados o la consistencia por esta pues pandemia. No le echemos la culpa a la pandemia, ojo con esa situación. Ya veníamos presentando, ya teníamos una crisis de antaño. La pandemia simplemente, yo le pongo, fue como pues la daga final, si lo podemos ver de esa forma, la estocada final a la crisis que ya veníamos presentando económicamente hablando en su respecto. Pero ya veníamos padeciendo, no nada más en México, en muchas partes del mundo ya se venía viendo una crisis económica que en determinado momento cayó o claudicó con esta pandemia. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Ahorita guárdanos el comentario, Roberto, antes de que se nos corte esta sesión. Nos compartes ahorita la tercera, de favor. Sí, gracias, maestro. Ok, nos vemos ahorita en la tercera sesión, chicos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto, profesor. Gracias, nos vemos ahorita más adelantito. Sí.